Hola, ¿qué tal? Partida número 9 por el Campeonato del Mundo. Recordemos que el match será a 12 partidas y si persiste el empate van a jugar partidas más rápidas y que seguramente se pondrán interesantes. Vamos directo al grano. La partida comenzó con C4 de Magnus, E5 de Caruana y bueno, esto ya se había jugado la apertura inglesa en su partida número 4. Todo se repitió. Es decir, caballo C3, caballo F6, caballo F3, caballo C6, G3, D5, C por D, caballo por, alfil G2, alfil C5, enroque, D3, torre a E8 y aquí es cuando ya variaron lo que había sucedido en la partida número 4 y se juega alfil G5 de Magnus Carlsen atacando a esta dama negra que se ubica en su casilla inicial. Ahora, después de caballo por primero amenazando a la dama, pues aquí está obligado a tomar con el peón de B, ya que, por ejemplo, para explicar rápido, si alfil por, caballo por y este caballo va a escapar por B, y si no escapa, pues le comemos también acá y quedaríamos con una pieza de ventaja. Entonces, bueno, con piezas, claro, negras. En esta posición, después de caballo por, decíamos se jugó B por C, se bloqueó el ataque con F6 y ahora que Magnus ha creado una debilidad en estos peones, pues retira el alfil a su casilla inicial de C1 y después de esto juega alfil E6 Caruana defendiendo un posible jaque con la dama en B3. Se jugó alfil B2 fortaleciendo el centro para avanzar D4. Alfil B6, D4 precisamente y alfil D5 que es una jugada interesante, pone a competir al alfil de casillas blancas contra este alfil de G2 y además evita un E4 de las blancas que sería un centro pues muy bonito para sus piezas y seguramente pues esto lo quiere evitar. Ahora después se jugó dama C2 y E por D, C por D, alfil E4 atacando a la dama que se retiró dando un jaque en B3, alfil D5 y como sabemos aquí quizá podrían haber hecho tablas repitiendo las jugadas, pero pues Magnus Carlsen decidió evitar esto y en la posición que les comenté que se jugó en la partida pues jugó la dama a D1. Ahora alfil por F3, dama B3 jaque primero, el rey se quitó H8 y alfil por F3. Como quedó desprotegido el peón, negras lo capturó y después de que vino con dama por, quedó junto con su alfil atacando a F2 y además, es decir, atando a la torre a la defensa ya que nunca se puede quitar porque viene dama por F2 y también este peón quedó un poco atado, el de E2, ya que queremos capturar nosotros acá. Para evitar todo esto, pues simplemente E3 fue lo que jugó Carlsen y después de dama E5, alfil por B, aquí, bueno, se jugó torre de A a D8. Una variante, solo por ver lo que a nosotros se nos puede ocurrir en una partida es torre de A a B, con idea de que cuando se retira el alfil, pues podamos, por ejemplo, retirar nosotros nuestro alfil y al mismo tiempo que amenazamos algo, como es la torre de A, pues amenazamos a la dama y ganaríamos material, pero aquí no funciona porque simplemente nos capturan primero el alfil y nos atacan a la dama. Si comemos a la dama, si nos comen a la dama, pues comemos a su dama y quedamos con una pieza de ventaja con piezas blancas. Es por esto que en la partida se jugó, como decíamos, torre de A a D8, torre de A a D1 disputando la columna, dama E7, H4, priorizando el ataque de estos 4 peones contra estos 3, una mayoría de peones en el flanco, y G6 para aceptar el reto de Magnus que se produce después de H5 de todos modos, pues bueno, G por H rompiendo y preparando a la columna una torre para que venga a atacar y también el movimiento de H4. Es por esto que se jugó dama C, protegiendo el H4 para que no rompan fácil, F5 lo mismo, haciendo presión en este punto y ahora después de alfil F3, por fin H4, se produce un cambio de torres primero en la columna D y luego G por H y ahora negras ha abierto una columna contra el rey enemigo, torre G8, rey H1 se quitó de la amenaza y además en H1 como es casilla blanca este alfil de casillas negras pues nunca lo podrá atacar. Ahora dama F6 también defendiendo su propia diagonal que ya se había debilitado
pues él solo y manteniendo el ataque sobre h4. Ahora dama f4 bloqueando al peón y alfil c5. Aquí por ejemplo una variante rápida, dama por c, no funcionaría porque después de alfil d6, dama c4 para defender este peón y f4 para bloquear la defensa del peón. ¿Por qué tan importante ese peón? Pues porque ahora mismo si se pudiera jugar dama por h4 sería jaque mate. En esta posición pues parece que blancas tendría que sacrificar por la torre y pues estaría perdido. En lugar de eso se jugó simplemente la torre a g1 disputando igualmente la columna, torre por, rey por y alfil d6 atacando a la dama. La dama se retiró a a4 haciendo nuevas amenazas sobre la posición, principalmente el peón de a7 y pues negras jugó f4 aceptando que le capturen, ya que ellas también van a capturar. Veamos, dama por a7, peón por, dama regresa capturando en e3 y dama por h4. Ahora pues están en un final igualados y después de los siguientes movimientos a4, dama f6, alfil d1, dama e5, pues preparando a lo mejor entrar a la posición de blancas, pues blancas prefiere capturar las damas, es decir cambiar damas, y después de alfil por e5, a5 y ahora se ven las intenciones de blancas. Quiere venir con el peón para coronar y negras pues solo tiene un plan para evitarlo, que es el que utiliza y es tablas, ¿vale? Entonces rey g7 primero, a6 y ahora el plan evitar con este alfil pues que llegue el peón a la casilla negra, puesto que este alfil es de casillas blancas, jamás podrá apoyar a7 y negra se mantiene seguro. La partida continuó, rey g2, rey f6, f4, alfil b6, rey f3, h6, rey e4, alfil a7, alfil g4, alfil g1, rey d5 y ahora vemos cómo este rey ha ido avanzando, el rey blanco me refiero, para poder llegar a esta posición y presionar con avanzar su peón. Esto no va a funcionar de igual manera, puesto que por ejemplo alfil b6, rey c6, alfil e3, rey b7, alfil b6 y oye David, pues tengo miedo porque me están avanzando el peón y no veo cómo pararlo más que con alfil por. Pues sí, precisamente si aquí avanzaran el peón, que esto no pasó en la partida pero vamos a verlo, alfil por, rey por y ahora h5. Y por ejemplo después de que nos capturan, pues el rey puede venir y aseguramos comer este peón. Por lo tanto, después de por ejemplo algunas jugadas aquí que se podrían dar en donde ambos pues capturan los peones, pues terminaríamos en el final de alfil y rey contra rey y esto no se gana de ninguna forma, es empate. Entonces aquí alfil b6, se jugó alfil h3, alfil e3 amenazando ese peón, de todos modos no se puede tomar, por lo tanto rey c6, me refiero no se puede tomar porque soltaríamos la defensa precisamente de a7, el peón avanzaría y ahora sí que corona y ya no se puede evitar. Entonces alfil b6 de nuevo, rey d5, alfil a7, rey e4, alfil b6, alfil f1, rey e6, alfil c4 jaque, rey f6, alfil d3 y después de rey e6 se firmaron las tablas porque ya no hay manera de progresar para blancas y negras pues lo mismo, tampoco va a poder avanzar nunca para coronar este peón. Gracias y nos vemos la próxima cápsula, espero que les guste y pues se suscriban.